conmigo. Cuando te diga ahora sí, hacemos el resto del programa como estaba armado, pero no lo manejes con reloj, manejalo conmigo, porque tengo mucho para decir. Y voy a arrancar por eso, Bianchi. Tenemos un panorama complicadísimo en el Chaco, Nahuel. No sé si estás enterado, pero tenemos un panorama hiper complicado. ¿Hasta dónde sabés, para no repetir? Para lo que puedo contar yo, hay 3 ministras que dieron positivo, ¿no? Ya son 4, Nahuel. Ya son 4 ministros. Sí. ¿Todas mujeres? Sí, hasta donde sé yo, sí. Te voy a dar más datos. Hay más de 70 muertos. Volvimos a la cuarentena 1. A la fase 1 de la cuarentena, la más dura absoluta. Vos sabés que nosotros hacíamos algunos envíos para poder vender alguna cosa y todo eso. Bueno, hasta eso está cerrado, Nahuel. Claro, volvió los primeros días, claro, los primeros días que también tuvimos en todo el país, que era, bueno, ya sabemos, casi un toque de queda. La cifra actualizada son 77 muertos, Nahuel. Es un número enorme, realmente es desolador lo que nos está pasando. Yo no salí los 2 últimos días de la semana pasada porque era muy complicado, porque hay mucha desinformación y yo no quería desinformar, y Nahuel tampoco, decidimos no salir por eso, porque tampoco podíamos mentir, ni ocultar, ni nada de eso, pues no es lo que hace este programa. Nosotros venimos contando la realidad del Chaco el día 1 y la venimos contando con la crudeza necesaria. Pero primero era el jueves que se volvía o no a la fase 1, después que venía gente de Nación a tomar el control de supuestamente el Ministerio de Salud. Después que eso no era cierto, después que era una coordinación conjunta, y las cifras siguen aumentando. Realmente estamos en una situación muy extrema en el Chaco, ¿no, güey? Claro, también gente que viajó desde de Nación, obviamente, por ejemplo, Magdalena Odarda, que viajó, la directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, viajó al Chaco la semana pasada y también ahí se contagió y es positivo, y las ministras de Capitanich, las ministras del Chaco, son ministerios claves, Gloria Salazar de Seguridad, Marta Soneira de Desarrollo y Silvana Pérez de Derechos Humanos y Género de la provincia, 3 ministerios claves que están con un positivo alrededor del gobernador, ¿no? Obviamente, todo el tiempo se reúnen. Y hay una enorme sospecha del Ministerio de Desarrollo Social, ¿Una enorme sospecha? De la ministra de Desarrollo Social. Ok. Estamos muy complicados, ¿no? Realmente muy complicados. La situación es extrema y angustiante porque más o menos como podíamos sobrevivíamos, hacíamos alguna cosa, alguna otra, no se puede hacer nada. Sí. Nada. Esto es hasta el lunes supuestamente. Vamos a ver qué pasa después del lunes con la decisión que tome Alberto el fin de semana. Pero yo presumo que también se va a volver atrás en varios sectores de la nación en provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, no sé si en ciudad, ahí está el tema. En provincia no, en provincia está complicadísimo y hasta recién salieron a decir de cercano a Axel Kicillof que temen lo peor, que es que explote el sistema sanitario en algún momento del pico y que no pueden todavía decir que eso no va a pasar, que es una noticia tremenda realmente. Y así todo, en la provincia no es que se flexibilizó mucho con respecto a la ciudad, que sí, ya hay una flexibilización. Se podría decir, está la flexibilización legal, que es mucha, y la ilegal, que están todos en la calle, ¿no? Digamos, es esa. Y esto va explotando. Son los 3 lugares que en el país va explotando. Se está poniendo muy complejo, ¿no? Realmente muy complejo. Para informar se está poniendo muy complejo porque uno tiene que tener
cierta seriedad, cierto manejo. No hay información tampoco demasiado fácil de conseguir. Hoy me pidieron una nota a los amigos de Argentinísima. Yo la verdad que agradezco el elogio, pero decidí reportar en Los Miserables como corresponde y como debe ser, porque necesitan información del Chaco de primera mano y necesitan que se cuente lo que hay que contar, porque hemos visto algunos colegas que han informado solamente basado en los números que pasan ciertos sectores, y hay una gran complejidad política detrás de estos números, porque ya empezaron los operativos de desgaste también, Nahuel. No puedo negarte eso tampoco, ¿no? Que en plena pandemia todo el mundo va a decir, no, pero ¿cómo vas a decir eso? A ver, la especulación política existe, y está existiendo en el medro del gobernador Capitanich, y yo lo tengo que decir porque corresponde que se cuente, porque si no, cuando se empiecen a ver los números van a decir, ¿cómo llegamos a esto, no? Ayer lo hablaba con un gran periodista, amigo nuestro, que me llamó a eso de las 8 de la noche, Bianchi. Sí. Poco de cada 8:30 habrá sido, ponerle. Para que te ubiques de quién hablo. Sí. Y me decía, ¿cómo llegamos a esto? Y llegamos a esto por los 4 años de Mauricio Macri. Y por la negligencia que hemos sufrido también en algunos de los funcionarios de Capitanich. O sea, él mismo lo ha reconocido. Ha dicho que su gabinete no está a la altura, y de hecho no lo está. Capitanich está cargando con el proceso de 4 años de Mauricio Macri de desgaste del Ministerio de Salud, y con funcionarios que no han estado ni por asomo a la altura de lo que se esperaba, funcionarios muy jóvenes. La juventud no debería ser excusa para la inoperancia, pero suele ocurrir, y lamentablemente está pagando las consecuencias un muy buen gobernador que se rodeó, a mi leal saber entender, definitivamente mal. Y también empezaron las jugadas políticas para con la OCR, para con cierto sector del PJ. Toda esa maniobra empezó cuando tenemos 77 muertos ya en la calle del Chaco, ¿no? Me parece que es un dato como para que lo tengas en cuenta, Nahuel, porque empezaron a volar los buitres de la política. ¿Te lo puedo definir así? Y sí, justamente, perfectamente definido. Pero si yo te cuento nada más que la cuestión sanitaria, estoy viendo un solo lado de la situación. Y después tenés un montón de gente de laburante que la está pasando mal porque no hay ninguna posibilidad de reactivación. Se cierran los bancos en este momento en el Chaco, Nahuel. Volvimos a lo peor de lo peor, sí. O sea, no podés ir al cajero, Nahuel. Al cajero sí, imagino. No. ¿También los cajeros? Por 2 días no. Es todo electrónico, Nahuel, como en el principio. ¿Te acordás que al principio era todo electrónico? Era todo por internet. Sí, pero acá en Capital los cajeros se tuvieron siempre, digamos. Bueno, acá los primeros días no, están discutiendo si lo habilitan mañana. Hoy no había cajeros. El problema con esto es la IFE, Nahuel. Claro. Que mucha gente en el Chaco la cobra y no todos tienen la posibilidad de hacerlo vía online. Entonces estaban viendo si podían habilitar los cajeros, pero el tema es el tumulto de gente. Sí. Porque es verdaderamente desesperante. Te voy a citar una frase específica de Capitanich. Hay una frase específica que dijo ayer Capitanich que me sorprendió. No sabemos qué otras medidas tomar. Y realmente que el tipo te lo diga así, en este contexto, es como muy complejo. Digo, ahora hay viralizaciones de yo apoyo a Coqui y de salir a apoyar al gobernador. Por supuesto que hay que apoyarlo, y por supuesto que hay que estar con un Estado que nos cuida la salud. Pero también habría que pedirle a los funcionarios que de una buena vez se pongan los pantalones largos, o que directamente den un paso al costado en algún caso, ¿no? Me parece a mí. Es fuerte la frase esa, ¿eh? Es muy fuerte realmente. Yo no conozco la interna en el Chaco, no me animaría a sumarle algo, pero lo que sí pasó en este tiempo es que, bueno, justamente como decías, no solo los funcionarios jóvenes, sino que los que no tenían experiencia en el Estado, obviamente en el trabajo,
esto, lo típico que se dice, bueno, hay que darle un tiempo para que se acomode, ¿no? Hay que darle un tiempo para que se acomode, y ahí, bueno, ahí va viendo. Lo que pasa es que el tiempo ese no existió, explotó la pandemia, y los funcionarios que no tienen ese tiempo, bueno, muchos quedaron a nivel nacional, quedaron realmente en offside, realmente, y diferente a los viejos guerreros, ¿no? Que se pusieron al hombro todo esto. La frase que yo podría usar es, lamentablemente, y por un error claramente involuntario, Capitanich quiso hacer un recambio político en el momento más complejo del país. Nadie esperaba una pandemia, se esperaba un recambio político, esto no pasó, y los funcionarios de Capitanich querían foguear para un futuro, no están claramente a la altura de afrontar semejante atrocidad, si quieres que te lo plantee así. ¿Te gustó el planteo? No, claro, por eso yo no, la verdad que no conozco exactamente los nombres del Chaco, pero sé que eso está pasando, digamos, esto explotó y muchos nuevos paracaidistas en la política que pueden ser con tiempo otra cosa, ¿no? Pero se explotó esto y no se está a la altura. Con tiempo cualquiera puede ser otra cosa, pero no había tiempo, ¿no? Y tampoco sé si el post-Macri era el momento de hacer ese intento. Pero bueno, es una discusión que hemos dado mucho acá en el Chaco. Es una discusión que hemos dado mucho y que la historia sabrá juzgarla con la rigurosidad que requiere, ¿no? Pero bueno, ahora estamos de vuelta en fase 1, viendo si mañana abren los cajeros, viendo cómo hacer para que esto no nos complique la vida a todos, porque el nivel de riesgo es altísimo, ¿no, Oli? Es altísimo. Yo estuve 4 días fuera del aire porque realmente tenía que analizar cada movimiento que iba a hacer y cómo iba a organizar mi vida, siendo yo una persona de riesgo en un momento como este, ¿no, Oli? Y por si esto fuera poco, terminando ya con el tema de Chaco, el domingo me encuentro con un informe de la ANATA diciendo que la Agencia Nacional de Discapacidad no da la atención que tiene que dar a través del sistema de entrega de medicamentos, que no solo de entrega de medicamentos, sino de tratamientos, que se llama Incluir Salud. Ahora bien, me voy a tomar 2 minutos para plantearte esto, porque si no va a ser demasiado traído de los pelos y no quiero que eso pase. El sistema Incluir Salud no funciona desde que yo te lo conté a vos, Nahuel, aquí en la radio del Chaco, mucho antes de estar en Radio Cooperativa y ahora en Radio Rebelde. Sí. Te conté que iban a colapsar y que iban a destruir el sistema de discapacidad del país. Te lo conté, eso, abiertamente. Lo hicieron, Michetti se comió la plata del sistema de discapacidad y del sistema de prestaciones de lo que tenía que ver con la temática. Es cierto, es real, pero no es de ahora que no se entregan los medicamentos. Y esto no es excusa de nada, ¿eh? Porque también tengo que decirte que la gente que pusieron en discapacidad en el gobierno de Alberto es gente definitivamente que o no conoce de política o no le interesa la política o directamente son personas sin la capacidad suficiente como para ocupar los lugares que ocupan. Hoy yo llamé como periodista a la Agencia Nacional de Discapacidad para pedir un descargo, una respuesta política a los dichos de la ANATA y me dijeron que no iban a responder. Entonces, cuando yo veo que mi Agencia Nacional de Discapacidad no responde a una acusación tan grave como la que hizo la ANATA el domingo, yo entiendo que son estrategias políticas, que puede ser que no le quieran dar entidad, pero estamos hablando de gente que se murió. Acá hubo personas que se murieron esperando un tratamiento y que se culpa a un gobierno que no tiene la responsabilidad completa, porque esto viene de mucho antes y viene de un desguace causado por el neoliberalismo del cual venimos hablando desde el 2016. Ahora, mis dirigentes no van a decir nada, se van a esconder bajo la alfombra. La verdad, a mí me da un poco de vergüenza. Y hoy específicamente hablé con una persona importante de la Agencia Nacional de Discapacidad,
no voy a dar el nombre porque no corresponde y no se lo dije tampoco, por ende me lo voy a guardar. Y le pregunté, ¿van a contestar algo en términos políticos? Y la respuesta fue, estoy entrando en una reunión, pero no. O sea, así estamos cuando se acusa al gobierno de Alberto de muertos que no le corresponden. Porque sí, se podrían haber resuelto algunas cosas, sí, había como hacerlo rápido, no, porque la plata se la fugaron y esa plata hay que reemplazarla con la producción que no podemos tener en este país porque estamos en el medio de una pandemia. ¿Se entiende, no, Bianchi? Sí, clarísimo. Entonces me parece que cuando uno ve el contexto general de lo que nos toca vivir, te tenés que replantear qué tipo de gobierno podés tener en momentos como este. Y me parece que es grave lo que nos está tocando de lleno, Nahuel. Realmente me parece que es grave. Y me parece que es grave también por la clara utilización política que va a tener todo esto que te acabo de enumerar, desde un sector que se ocupó de destrozarnos no solo la vida, sino la esperanza sin tener una pandemia. Y ahora salen a pontificar como si fueran los dueños de la verdad revelada. Me parece que nos estamos yendo a cualquier lado, Nahuel, por lo menos lo que yo veo. No, sí, obviamente. Y además, sí, una cosa es las críticas que uno puede ver para adentro, que es una cosa, y otra cosa es desde donde se dicen otras cosas que son barbaridades, ¿no? Realmente las críticas se ponen todos lugares chiquitos, ¿no? Todos lugares chiquitos sacados de contexto. Se pone un negocio que cerró, que hace 3 meses no vende nada, y dice, bueno, el gobierno de Alberto, ¿no? Pone uno, comparado con el gobierno de Macri. Claro, pero hay una pandemia en el medio, ¿no? Digamos, ya la pandemia le pegó al mundo, digamos, la pandemia le pegó al mundo y no hay vuelta que darle. Después es como se ataca esa pandemia de la mejor manera posible, pero la desinformación que hay, la manera que hay de golpear realmente es increíble y hay que salir a contrastar eso porque es mucho. Por eso me pareció importante que saliéramos a contestar y salir a decir esto. Cuando quieras, vamos con vos, si querés te tiro la tanda primero, maneja vos. ¿Querés que tiremos la tanda y vamos derecho a la otra después? Maneja vos, Sebastián, decime qué querés hacer y lo hago. Por eso me pareció importante salir a contestar, porque me parecía interesante que se diera la cara y que se pusiera en palabras y se pusiera en palabras el contexto en el que estamos, ¿no? Porque también veo las mezquindades políticas debajo de todo esto, ¿entendés? Y si uno las marca, parece que no pasarán, en realidad están pasando. Y es el momento donde uno tiene que empezar a poner las cosas, creo, en su lugar, ¿no? Y empezar a manejar con determinada altura y ponerle nombre a las cosas, porque si no, parece que todo fuera en tono de, bueno, y esto es una discusión que no existe, y acá no pasa nada, y no solo pasan cosas, sino que estamos hablando de la vida de personas. Entonces es muy grave lo que está pasando, como para sobrevolarlo y darlo por sobreentendido. Para mirar nuestros vecinos, por cómo está todo, en estos días en Bolivia La Paz está paralizada 3 días con prácticamente un toque de queda. Está prohibido todo tipo de circulación en La Paz, todo tipo de circulación, y en Santiago, en Chile, es una tragedia realmente lo que está pasando, cómo explotó, se le fue de las manos completamente Santiago de Chile, la gente se muere en los hospitales y no alcanzan los respiradores, y los médicos tienen ese terrible escenario que tanto miedo da, de tener que elegir a quién le dan los respiradores. Así está enfrente nuestro, nada más enfrente.